tal? Muy buenos días. Este es el noticiero Observadores Fiscales transmitiendo desde los estudios de la ciudad de Mérida. Producción me acaba de informar que desde la Liria, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, se encuentra ubicada mi compañera Roxana Carlí, que hará un reportaje relacionado sobre los gastos públicos. Los saluda Néstor Rosales. ¿Qué nos tiene, Roxana? Sí, Néstor, buenos días desde aquí, con el clima un poco frío. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2016. Bienvenidos a las noticias desde Fases. Les saluda Roxana, comenzamos. Con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días sobre los gastos públicos, mucha gente comenta que son las erogaciones en dinero que ejecuta el Estado, en virtud de una ley para cumplir sus fines. Esta erogación que incide en las finanzas del Estado, generalmente en dinero destinadas al cumplimiento de fines administrativos o económicos, sociales y autorizados mediante o inmediatamente por una ley. Perfecto, Roxana. Desde los estudios también comentan en las redes sociales, hay gastos públicos cuando el que realiza tenga carácter público o privado. Está dotado desde la facultad para mandar, de ordenar, de establecer obligaciones a cargo de los habitantes, que haya recibido por delegación del Estado. Muy buena información. Nos vamos a un corte comercial y luego regresamos. Señores, regresamos desde la Universidad de los Andes. Roxana se encuentra con un estudiante que tiene inquietudes sobre el tema que estamos destacando. Los dejamos con mi compañera. ¿Qué nos tiene, Roxana? Si Néstor, nos encontramos aquí en una de las instalaciones de la facultad. Le voy a dar el pase a un chico, el cual estudia Contaduría Pública y está cursando la materia de legislación fiscal. Él nos va a hablar un poco sobre los gastos públicos. Él se encuentra en el edificio H. Adelante, chico, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Dugarte. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes. El profesor nos habló que también el gasto público se ejecuta a través de los presupuestos o programas económicos establecidos por los distintos gobiernos y se clasifica de distintas maneras, pero básicamente se considera el gasto neto, que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa, y el gasto primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para el pago de intereses y comisiones de deuda pública. Este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de las ventas de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo. Muy interesante tu respuesta, José. Regresamos al estudio con Néstor a ver qué más información nos tienes. Bueno, señores, aquí desde los estudios, muy buena respuesta del estudiante. Seguidamente las redes sociales me colapsaron sobre este tema debido a que es muy importante y tiene muchos abarques. En Twitter nos dice Jesús Morales que comentan también los gastos programables. Es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Seguidamente, por otro lado, resumen el uso de los recursos públicos que se destinan a cumplir, atender funciones y responsabilidades gubernamentales. También se puede decir que así como producir bienes y prestar servicios. Finalmente, los gastos programables se dividen en dos, en gastos corrientes y gastos de capital. Las redes sociales están colapsando sobre este tema de los gastos públicos, debido a que cabe destacar que es muy importante. Por aquí estoy leyendo, Roxana, que mucha gente me pregunta qué son los gastos corrientes. ¿Qué nos puede decir sobre esa parte? Te seguimos. Seguidamente desde la facultad, el clima perfecto para desarrollar este tema. Bueno, en mi opinión profesional, los gastos corrientes, dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los poderes y órganos autónomos, la administración pública, así como también las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas.
En el caso de los dos primeros, recursos son para llevar a cabo a través de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar principalmente el proceso electoral. Por lo que respecta a la dependencia, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de administración gubernamental y social y fomento y de desarrollo social. Néstor, aquí el chico desde el edificio H nos tiene un aporte sobre este tema. Adelante, José. Han comentado que las empresas del Estado, los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de estos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyan a su viabilidad financiera y ampliar su infraestructura. Rosana, también en las clases anteriores nos explicaron qué son gastos de capital. El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como incrementar el patrimonio del sector público, como gasto de defensa nacional. También se puede mencionar la construcción de hospitales, escuelas, universidades, obras civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos electrónicos, plantas, entre otras, que contribuyen al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía. Es mi comentario, Rosana. Muchas gracias, José. Excelente respuesta. Regresamos a los estudios con esto en vivo desde la Universidad de los Andes. Qué buena información tiene el joven José. Se ve que tiene buen conocimiento sobre los gastos públicos en general. Como te iba diciendo, estos temas abarcan muchos conocimientos, como lo son también los objetivos de las gestiones de los gastos públicos, que no nos podemos olvidar de esa parte. Como primer objetivo tenemos lograr la estabilidad económica y la disciplina fiscal, alcanzar una adecuada distribución social de los recursos y como último objetivo, promover la eficiencia mediante las correcciones de fallas o limitaciones del mercado a través del gasto público. Bueno, señores, nos vamos a un corte de comerciales y seguimos directamente con Roxana desde la Liria en la Facultad de los Andes. Sí, regresamos desde aquí, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ahora le voy a dar el pase a una estudiante, el cual se encuentra en el edificio E, y nos va a dar un poco de información sobre este reportaje. Adelante, chica, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, me llamo Ginés Rincón, estudio en esta facultad. Como me decía Roxana, leí varios contextos y me llamó más la atención los efectos del gasto público. Un excedente del gasto público superior al 30% de la renta tiene considerable influencia sobre la economía. El aumento desmedido, así como una disminución, influye en la economía nacional. El gasto público incide en el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto y la inversión. Los gastos para la producción de bienes y servicios financiados por recursos tributarios. Si existe empleo, el mayor gasto estimulará un aumento en el ingreso nacional y en el empleo que afectará al consumo. Si por el contrario afecta a sectores de ingresos bajos, con tendencias altas al consumo, puede que provoque un efecto de recesión y desempleo. Los gastos para la producción de bienes y servicios financiados con recursos de crédito público pueden tener efectos redistributivos, haciendo difícil la determinación de la incidencia en el endeudamiento. Bueno, eso fue una de las partes que más me llamó la atención. Muchas gracias, Ginette. Acá en este momento me está entrando una pregunta en Twitter, el cual dice que cuáles son los principios de los gastos públicos. ¿Qué nos puedes aportar sobre ello? Bueno, los principios que actualmente recuerdo en este momento son los siguientes. Gasto mínimo. Significa que el Estado debe gastar lo menos posible, pero sin descuidar la protección de la comunidad. Se dice también con este principio que además de los servicios de defensa nacional y seguridad interna, se deben proporcionar otros servicios adicionales como carretera, salubridad, correo, pero dejando que los particulares presten aquellos servicios que ellos mismos pueden realizar sin la intervención del Estado. En este sentido, el Estado debe tratar por todos los medios dejar que la iniciativa privada haga todo aquello que es capaz de hacer
satisfaciendo el Estado únicamente aquellas necesidades que los particulares son capaces de realizar. Mínima interferencia del sector privado. El Estado debe de efectuar volúmenes sustanciales de gasto para programas de obras públicas o proporcionar empleo en épocas de presión, pero no debe competir con servicios ya programados y en ejecución por parte de la economía privada. El Estado debe de incentivar la actividad de los particulares, pero no debe inmiscuirse en ella, y si lo hiciera deberá hacerlo en la menor cantidad posible y fomentar aquellas actividades donde la actividad privada sería incapaz de resolverlo, como la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo. Máxima ocupación. Cuando la finalidad de los gastos públicos sea la de alcanzar el más alto nivel de ocupación o una mejor distribución de los ingresos públicos, se deben modificar en parte los principios anteriores, es decir, el gasto mínimo y la no interferencia de los particulares. El Estado debe aprovechar las épocas de presión utilizando la mano de obra desocupada y que resulta más barata, pudiendo realizar grandes obras beneficiosas para el país. Pero también mi compañero puede ayudar y te puede completar mucho más estos principios. A ver, le doy el pase a José en el edificio H. ¿Qué nos puedes aportar o qué otros principales principios puedes agregar? Seguidamente tenemos máximos beneficios. Implica que se debe tratar de obtener el mayor beneficio posible con medios escasos. El Estado debe planificar sus gastos e invertir en aquellas actividades donde la utilidad marginal social sea más concluyente. Esto debido a que el fisco va a quitar a otros particulares el dinero que ellos casi no necesiten para darlos a otros que sí van a obtener el mayor beneficio e incluso infinitos con él. Es decir, de acuerdo con la teoría de la utilidad marginal, el excedente monetario de algunas unidades de gasto de la economía, que bien no representa beneficio marginal para estas, se convierte en beneficios de amplio espectro para las colectividades. Muchas gracias, José. Más adelante seguiremos conversando sobre este tema. Me dicen que desde el estudio tienen más información relevante. Señores, regresamos desde la Universidad de los Andes. Roxana se encuentra con un estudiante que tiene inquietudes sobre el tema que estamos destacando. Los dejamos con mi compañera. ¿Qué nos tiene, Roxana? Sí, Néstor, a esta hora la cosa se pone más interesante. A ver, Ginette nos quiere aportar un poco más sobre ese tema. Adelante. Sí, Néstor, como te comenté, también abarco sobre la capacidad económica. Los gastos deben ser proporcionales a la riqueza que tenga el país, ya que si no, aumentaría la presión tributaria en tal forma que se agotarían los recursos de los particulares frente a los ingresos públicos. La presión tributaria es el impacto que recibe el contribuyente por el pago de tributos que van a servir para satisfacer los gastos del Estado. Como es ampliamente reconocido, el gasto fiscal es una herramienta política pública a través de la cual los gobiernos pueden contribuir al desarrollo humano sostenible. El Estado puede implementar diversas acciones tales como la promoción del crecimiento económico, la corrección de fallas en el mercado, la creación de infraestructura necesaria para el desarrollo y de esta manera proporcionará servicios sociales que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, el rápido incremento que ha experimentado el gasto público en los países en desarrollo, sin un aumento correlativo de los ingresos tributarios, ha provocado crisis fiscales de amplia magnitud, con el paradójico resultado que en muchos casos no se ha logrado ni promover el crecimiento sostenible ni mejorar la equidad. Estas declaraciones las emitió el Banco Mundial en 1988. Muchas gracias. Bueno, señores, ya nos queda poco tiempo, ya casi llega la hora de despedirnos. Los dejo con mi compañero Néstor. Sí, Roxana, como lo decías tú, ya no queda poco tiempo. Mi público, en Twitter me acaban de preguntar, Alejandro González, ¿cómo se logra la disciplina fiscal? Roxana, estoy contigo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, José, a ver, desde el edificio H, ¿qué nos dice de cómo lograr la disciplina fiscal? Adelante, José.
Bueno, para despedirme, este objetivo consiste en contribuir al logro de un crecimiento económico estable y macroeconómicamente sostenible. Por ejemplo, mediante la fijación de topes razonables al gasto público, tanto a nivel general como a nivel de los gobiernos subnacionales. La intención con este tipo de medidas es tener un sistema presupuestario disciplinado que respete las restricciones fijadas de gasto y evitar que se ajusta medianamente a las finitas demandas de la población y de los diversos grupos de interés. Es decir, de lo que se trata es de impedir un sistema presupuestario que sea cómodo y que respete los límites fijados. Bueno, Néstor y Rosana, me despido. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este noticiero de Observadores Fiscales. A los fans, no se les pierda a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias, excelente trabajo. Bueno, José, muchísimas gracias por tu colaboración. Esperamos verte en una segunda oportunidad. Gracias de antemano. Por Twitter me llega otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios reales o efectivos del gasto público? Ginette me tiene una información desde el edificio E. Adelante. Bueno, para finalizar, los beneficios reales o efectivos del gasto público. En la práctica, tal como lo muestra el análisis de la evidencia de diversos países y en periodos históricos, abundan situaciones en que la característica del gasto público se aleja de forma dramática de los criterios ya señalados y en los cuales el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico a largo plazo resultará negativo. Por ejemplo, Vito Tanzi, estudioso de la finanza pública de prestigio internacional en 1997, afirmó que después de analizar la evidencia internacional concluye que el notable incremento que experimentó el gasto público medido como proporción del Producto Interno Bruto en los países industrializados entre 1960 a 1990 alcanzó en niveles superiores al 50% del Producto Interno Bruto, pero no contribuyó de forma apreciable a incrementar el bienestar de los ciudadanos de estos países, mientras que sí contribuyó de forma significativa a deteriorar el desempeño macroeconómico de estas naciones, jugando un papel determinante en la aceleración de la inflación y el excesivo endeudamiento. Hoy es claro que la razón por la cual las características del gasto público suelen diferir de aquellas condiciones ideales que le permitirán dar una contribución neta positiva al bienestar de los ciudadanos. Se encuentra que el hecho de que estas características se determinan a través de un complejo proceso de naturaleza político-institucional en el cual influye multitud de fuerzas e intereses, siendo las recomendaciones de los técnicos solo un elemento más. Dos fenómenos que resultan clave dentro de este proceso es la búsqueda de rentas y las motivaciones electorales. El gasto público y la recaudación de impuestos son la expresión del poder con las que cuentan aquellos que controlan el gobierno para apropiarse y redistribuir la riqueza de los ciudadanos y del Estado. De manera natural, cada ciudadano intentará de forma más o menos activa, más o menos organizada, utilizar este poder para su beneficio o al menos evitar que utilice en su perjuicio, aspirando a que el gobierno se apropie de la riqueza de otros ciudadanos y se la transfiera. En esto consiste la llamada búsqueda de renta. En sociedades democráticas, este proceso de búsqueda de renta se agudiza de forma particular en virtud de que los ciudadanos tienen la libertad de agruparse y de organizarse de tal manera que puedan ejercer mayor presión sobre el gobierno de turno para que oriente la corriente de gasto en su provecho particular. El resultado final de este proceso de búsqueda de renta es impulsar el crecimiento excesivo del gasto público en dirección a transferir normalmente o en forma encubierta a grupos minoritarios y organizados de ciudadanos los recursos del Estado o recursos de la mayoría desorganizada de la población adulta. El estudio de Tanzi antes citado confirma que el crecimiento encubierto
de las transferencias es la fuerza más importante detrás del notable incremento del gasto público en los países desarrollados durante los últimos 40 años y sostiene que ello explica la escasa contribución de este incremento al bienestar de la mayoría de la población. Bueno, estoy muy agradecida con la producción, gracias por brindarme esta oportunidad, muchas gracias, los espero muy pronto. Gracias, Ginette, perfectas respuestas. Bueno, mi querido público, muchísimas gracias, nos vemos mañana en otra oportunidad. Quien les habla, Roxana Carly, se despide de ustedes desde Informadores Fiscales, los dejo con mi compañero Néstor. Bueno, mi gente, ya es la hora. Gracias, José, gracias, Ginette, mi colega Roxana, a producción. Muchas gracias por la colaboración. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Noticiero El Observador Fiscal. Bueno, señores, informaremos también por Twitter, @El Observador Fiscal, Facebook, El Observador Fiscal. Soy Néstor Rosales y me despido. Muchas gracias, señores.